Ok, bueno, pues buenas noches por allá y tardes desde acá. Pero vamos a iniciar con el tema de hoy. Y vamos a ver varios versículos, algunos pasajes en lo que es la clase de hoy, en el tema de hoy, pero sí quiero hacer la aclaración que en cada uno de los versículos o de los pasajes que vamos a estar viendo, la idea no es hacer una exégesis de cada uno de ellos, porque nos tendríamos que dedicar, es decir, un exégesis es extraerle el mensaje completo a todo el pasaje, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar por ahí en ese sentido en cuanto a hacer un exégesis, porque, repito, nos tendríamos que dedicar de lleno a eso, pero sí es identificar, a la hora de que vayamos a esos textos, es identificar en dónde se origina el argumento que estamos trayendo. Yo espero que esto quede claro. Pero es decir, a la hora de que vayamos a un versículo, es porque estamos citando el argumento que estamos sosteniendo, ¿sí? Y esto es muy importante al citar cualquier versículo para el tema que vayamos a ver, porque lamentablemente luego se citan muchos textos que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Entonces, eh, pues no se le puede dar el soporte bíblico que nosotros quisiéramos hacer, o cuando alguien cita algún texto pero está fuera de contexto, pues no tiene ese soporte, ¿no? Entonces, en otras palabras, y esto es importante que lo tengamos en claro, no por el hecho de citar versículos bíblicos hace que nuestro argumento sea correcto o que nuestro argumento incluso sea bíblico. Es algo que quería nada más acotar ahí. Por el otro lado, quiero reafirmarles que a lo largo de la exposición que vayan tomando sus notas y que puedan al final ya en la sobremesa que se puedan formular las preguntas que se tengan con relación al tema que vimos hoy, ¿sí? Para no irnos al de hace 3 semanas u otros textos u otras líneas que nos manden, otras dudas que tenemos, si las podemos ver en su momento, gloria a Dios por eso, pero al final en la sobremesa, ¿verdad? Repito, solo que sean las preguntas, las dudas que hayan con relación al tema que estamos viendo, porque como lo hemos visto en otras ocasiones, yo sé que luego una duda lleva a la otra y pues para poder avanzar de una manera sólida, de una manera constante, pues sí necesitamos ir en ese orden, ¿no? Ir moviéndonos por bloque, ir moviéndonos por tema y recordar, ¿no? Ese principio tan sabio que las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver el tema de hoy, que es el tema número 9 y es la primera parte de Dios el Padre. ¿Se acuerdan? Ya vimos 4 temas ya con relación a lo que es la triunidad y ahora vamos a entrar en cada una de las personas. Vamos a empezar con el Padre, ¿sí? Es probable que nos lleve igual unas 3 o 4 sesiones. No queremos apresurarlo. Yo creo que es importante que nos tomemos todo el tiempo necesario para verlo y repito, o sea, que se puedan ir formulando las preguntas, las dudas que vayan saliendo. Habrá algunas cosas que a lo mejor con relación a la persona del Padre no toque el día de hoy, y está bien si hay esa pregunta, pero que sea con relación al tema, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, repito, vamos a ver unas 3 o 4 sesiones con respecto nada más a lo que es la persona del Padre, otras 3 o 4 sesiones, probablemente 4 o 5 con respecto al Hijo y probablemente unas 6, 7, nos llevemos un par de meses por ahí con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es una parte muy importante, es esencial. Entonces, pero antes de entrar en el tema, vamos a recordar un poco de lo que vimos, porque pues, hace 8 días que salimos, ya no tuvimos oportunidad de avanzar. Entonces, vamos a recordar un poquito
de lo que vimos la semana antepasada y que es en algunas generalidades con respecto a lo que es la triunidad. Quiero empezar por esto, el hecho de que rechazamos cualquier enseñanza que diga que el único Dios verdadero se muestra a sí mismo en diferentes formas. ¿Sí? Es decir, esto es lo que hemos tratado ya y que se conoce como modalismo, ¿verdad? Pues es que entra en modo Padre, que entra en modo Hijo, que entra en modo Espíritu Santo, etcétera. Todo esto, rechazamos cualquiera de estas formas de enseñanza que traten con respecto a esto. Por el otro lado, también vemos cuál es la relación que tienen entre sí estas tres personas y vemos que son coeternas. Acuérdense que co quiere decir igual, es decir, que son igualmente eternas, que son coiguales, es decir, que son exactamente iguales, ¿sí? Diferentes personas, ¿verdad? Pero es igualmente Dios, y que no hay grados de inferioridad, que no hay subordinación entre ellas, ¿sí? Esto es muy importante. No hay el hecho de pensar que uno es más que el otro, que el Padre es más Dios que el Hijo o que el Espíritu Santo, es una aberración, entra dentro de la categoría de herejías bíblicas, ¿verdad? Entonces, no. Cuando hablamos de que son coeternas, es que son igualmente Dios, coiguales, es que son igualmente Dios, de que no hay grados de inferioridad ni de subordinación, porque son igualmente Dios. Recuerden, la triunidad es un solo Dios, son tres personas distintas. También recordemos, ¿verdad?, que hay una división de función entre estas personas para el propósito o para lo que es el trabajo de la salvación. Es decir, no todos tienen la misma función en la obra de la salvación. Vemos que el Padre es quien planea la salvación, que el Hijo es el enviado por el Padre para elaborar la salvación y que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para aplicar esa salvación, ¿sí? Entonces, como en la salvación, como en todos los aspectos de nuestras vidas, siempre vamos a ver a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tratando diferentes cosas, trabajando de diferentes maneras. Y es en verdad es cuando ya hemos ubicado esto y vamos ahora sí que desde Génesis hasta Apocalipsis, ya con este entendimiento, todo cobra muchísimo más sentido. Hay una perspectiva muy, muy distinta en el sentido de que ya vemos toda esa obra tan completa, ¿sí? Y tan clara, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Está bien? Pues muy bien, vamos a empezar entonces ya con lo que es el tema del día de hoy y vamos a empezar por aquí. Vamos a entrar a Juan 16, versículos del 13 al 15 y se lee así: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Fíjense bien, qué importante, ¿no? Nunca el Espíritu Santo dice que habla por su propia cuenta, ¿sí? El versículo 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí ya están dos personas involucradas ahí, ¿sí? Versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Seguimos avanzando y nos movemos hacia Juan 17, del versículo 20 al 23. Y dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. Fíjense bien, acuérdense aquí está el Señor Jesucristo, aquí es el Hijo, está orando al Padre, ¿sí? Y es bien, me voy a regresar, lo voy a leer una vez más porque es muy importante que no perdamos la hilación. Dice, mas no ruego solo por estos, ahí por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, es decir, no solamente los discípulos, sino todos los que creen, ¿ok? Como tú. Fíjense bien ahí el símil. Ya empieza a hablar de unidad y ahorita vamos a desdoblar ahí. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿En qué profundidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Esto está bien fuerte, está impresionante, y aquí hay tres cosas que vamos a tratar y hay cosas que nos deja ver. Lo primero que quiero destacar aquí es esa vinculación, ¿sí? Y esa vinculación en el sentido de orden que existe en la triunidad. Este es el asunto. Es decir, yo deseo insistir aquí que no hay grados de superioridad ni de inferioridad, que son coeternos, que son coiguales. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Ahora, esto que estamos notando aquí, lo primero, ¿sí? Es la denotación del texto que estamos viendo. Es esto, es que es el Padre el origen de todo. Y este es el tema que estamos viendo, Dios el Padre. Es decir, este es el origen de todo. Y esto de ninguna manera sugiere, ¿verdad? Que el Hijo o que el Espíritu Santo son creación. Cuando estamos hablando de que el Hijo y de que el Espíritu Santo se originan del Padre, está hablando acerca de procedencia, no de creación, ¿sí? Entonces, el Hijo procede del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como vimos ahí en Juan, en el versículo 16, pero coexisten eternamente, coexisten eternamente. Ahora, explíqueme eso, pastor, porque no lo entiendo, ¿sí? Entonces, llegaremos al mismo punto. No te preocupes, porque este punto yo tampoco sabría cómo articularlo, ni con el entendimiento, ni con el conocimiento, ni con la capacidad que tengo, ¿sí? Pero sabemos que así es porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no miente. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Entonces, el hecho que no lo entendamos, póngame atención en esto, porque el hecho de que no lo entendamos no niega ni elimina la verdad. Esto, como lo hemos comentado en otras ocasiones, esa es la esencia del problema con la teología liberal, ¿sí? Que es golpear la credibilidad en la palabra de Dios. Y déjenme llamarlo así, la pata de palo, por decirlo de alguna manera, o el entender el por qué y en dónde se finca la teología liberal, es que los teólogos liberales someten las escrituras al raciocinio humano, ¿sí? Lo cual ya a mí me parece bastante arrogante, el hecho de decir, vamos a someter a las escrituras. Es decir, ok, tenemos la Biblia, bueno, vamos a someter a la Biblia a esto. Y eso es una arrogancia impresionante, porque nosotros no sometemos la Biblia, no sometemos la palabra de Dios a un juicio de nuestro raciocinio. Nosotros nos tenemos que someter a la palabra de Dios, y eso es radicalmente distinto,
¿sí? Entonces, a esto de someter a las escrituras, a someter a la Biblia en ese raciocinio, a ese análisis, es a lo que le llaman alta crítica. Ya ni siquiera baja crítica, no, es alta crítica. Pero ya lo veremos más a fondo cuando lleguemos a hermenéutica, cuando lleguemos a la parte de la interpretación de las escrituras. Entonces, eso lo tenemos ahí. Lo segundo que quiero mencionar o que vemos es precisamente la intercesión del Hijo. Precisamente es lo que estamos viendo ahí. El Hijo está intercediendo, ¿verdad? Y está intercediendo no solamente en ese momento por los discípulos, pero está intercediendo a través de todo el tiempo, a través de los siglos venideros, escuchen bien, a favor del creyente ante el Padre. Es decir, el Hijo está intercediendo ante el Padre no solamente por Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, Tomás, los que estaban ahí con él, sino dice, por los que han de creer en la palabra de ellos. Y esto es muy importante, porque aquí el mensaje del Padre pasó al Hijo. Síganme con esta hilación que tiene el pensamiento. El mensaje viene del Padre y pasó al Hijo. Del Hijo pasa a los apóstoles. De los apóstoles pasa a los creyentes en general, precisamente para que el evangelio de la salvación sea proclamado al mundo de una manera continua, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso es que la predicación de los apóstoles primero y después de los cristianos, eso es esencialmente nuestra predicación. Es cristocéntrica, debe de ser cristocéntrica, debe de estar, es decir, poner siempre a Cristo en el centro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Efesios, y que habla, este es el fundamento, ¿verdad? Que es los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas, se está refiriendo siempre es a la palabra de Cristo. Siempre es a la palabra de Cristo. Cuando vemos si es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina misma de Cristo. Son las palabras de Cristo que pasó a los apóstoles y por los apóstoles la tenemos ahorita. Y nosotros no tenemos y no debemos jamás movernos de ese mensaje. Jamás movernos de ese mensaje. El problema es de que ha habido ese cambio. Es que el mensaje lo han cambiado más de una ocasión, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿verdad? De quienes escuchan el mensaje cristocéntrico es precisamente que depositan su fe en Cristo, que depositan su fe en el Salvador y no en otras cosas, y no en otras personas. El mensaje del Evangelio es eso, ¿verdad? Está centrado en Cristo, no está centrado en el hombre, no está centrado en una denominación, no está centrado en una iglesia, no está centrado en ninguna otra persona que no sea el Hijo de Dios. Ahora, ese mensaje se origina en el Padre, ¿ok? Entonces seguimos avanzando. Espero no estarlos haciendo un lío, pero nunca debemos olvidarnos, mis amados, ¿verdad? Que el Evangelio, precisamente por eso, y en esa intercesión que nosotros vemos que el Señor está haciendo, pues ha sido encomendado a la iglesia, ¿verdad? Que debe de estar entonces centrada no en los hombres, como acabamos de mencionar, sino en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Padre. Esa es la conversación que oye el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino lo que él oyó, lo que oyó del Padre, lo que oyó del Hijo. Estamos aquí y esa es la obra, pero otra vez vamos a ir de a poquito tratando de ubicar, pero aquí lo importante es que entendamos la persona del Padre como procedencia. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos, nuestros argumentos no son humanos, nuestros argumentos no se fundamentan en la inteligencia humana o en el raciocinio humano, en ningún tipo de humanismo. Y cuando hablamos humanismo, no necesariamente es algo malo, pero aquí es humanismo enfocado, centrado en el hombre, ¿verdad? Sino es en la proclamación del Salvador único para todos los hombres, es decir, Cristo Jesús.
repito, el mensaje se origina en el Padre, ¿verdad? Pasa al Hijo, llega a nosotros y ahí vamos avanzando. Lo tercero que queremos ver y lo tercero que notamos en esto es precisamente que es que haya una unidad por la que el Hijo, acuérdense que está intercediendo, Juan 17, ahí está intercediendo, y esa unidad por la que el Hijo está pidiendo al Padre por los creyentes, y esa unidad está basada precisamente en una vinculación de la vida que hemos recibido cuando nosotros creímos. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ya lo saben esto, hemos hablado mucho, lo seguiremos diciendo porque es algo importante siempre a mantenerlo aquí y a manejarlo aquí también. Pero el hecho de que siempre esa vinculación, esa unidad está fundamentada precisamente en esa vida que se ha recibido, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, el Hijo, le pide al Padre por esa unidad absoluta, porque dice como, tú y yo como nosotros. Entonces le pide al Padre por esa unidad absoluta, por esa unidad indivisible, ¿sí? Que en donde dice para que sean uno en nosotros, que sean uno en nosotros. Y esto es precisamente es en donde consiste de lo que se trata la iglesia. Esta es la iglesia, y puesto que la iglesia, el creyente, está en el Padre, pues la iglesia será una en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿sí? Pero es una unidad perfecta, es una unidad completa. Y esta unidad, precisamente, está basada en la inhabitación. Inhabitación, lo que quiere decir es precisamente que es la morada. Es una enseñanza, es una doctrina de las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven en el creyente, ¿sí? Entonces, repito, esta unidad está basada en el hecho, ¿sí? de que Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en el creyente. Entonces, fíjense qué importante es esto. Lo que la unión con el Hijo, cómo implica la unión con el Padre. Son misterios, ¿cierto? Son misterios, pero esto es lo que implica, esto es lo que nos dice la Escritura. En primera de Juan 1:3, nos dice: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué tremendo. Es decir, esta unión con el Hijo, esta comunión que nosotros tenemos con el Hijo, implica que también es esa comunión con el Padre. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de vivir la vida eterna. ¿Sí? De esto se trata. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta es la vida de Dios. Es decir, se trata ya de ser uno, esta unidad. Ya nosotros siendo uno con Él. Y en Gálatas 3:28, nada más anótenlo ahí, yo se los leo, pero en Gálatas 3:28 dice que pues ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dice, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto es tremendo. Pero esa unidad que está ahí, esta unidad de la que está hablando, pues no es algo que se corta, no es algo que se interrumpe, no es de que, yo quiero que noten la trascendencia de esto y la importancia de la iglesia, ¿sí? No es de que la unión entre creyentes, ahorita estoy unido a ti y mañana no, y después sí me uno a ti y después ya no. Esto nos está llevando a que nosotros tengamos en claro de que la unión es una vez y para siempre, porque la unidad divina
permanece para siempre, es eterna, porque no es posible la comunión de vida en independencia de personas. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que no nos podemos desvincular del Padre, que no nos podemos desvincular del Hijo. Y si estamos nosotros, si hemos sido vinculados, si hemos sido unidos a Él, seguimos, entonces estamos unidos entre nosotros. ¿Sí? Y no es como que, bueno, yo ahorita ya no estoy unido a ti, mi hermano, porque yo ando en mi rollo. No, eso no, ya estamos unidos. Y es que esa intercesión ahí de Juan 17 es precisamente lo que está clamando. Es una perfecta unidad, ¿sí? Nosotros como creyentes que lo entendamos, porque cuando nosotros tenemos en clara esa unidad, hay un peso, hay una responsabilidad, ¿sí? Que entendemos que la obra no es de nosotros, porque como lo vamos a ver en un momentito más, esa unidad y esa comunión no se trata de nuestras acciones, no está vinculada o no se origina en nuestros hechos, sino que se produce en el momento cuando, lo hemos visto en otras ocasiones, cuando el Espíritu Santo pues nos bautiza, ¿verdad? Hemos creído y que nos incorpora al cuerpo de Cristo y venimos a formar parte de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, por favor, noten cómo todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos tratando, gira en torno a esa comunión. Y es ahí en donde yo quisiera ya detenerme prácticamente en este tema, de que todo gira en torno a esa comunión en la divinidad, ¿sí? Otra vez, el Padre es de donde procede, y de donde procede toda esta comunión. ¿Y cómo es que la oración del Señor es que eso existe entre los suyos? Es que ese entendimiento y esa unidad y esa armonía existe entre los suyos. Y como mencioné ahorita, no está fundamentada la unidad en que pensemos igual, en que hagamos lo mismo. Es decir, no es una uniformidad, es una unidad porque tenemos la misma vida de Cristo, ¿sí? El Hijo tiene la vida del Padre, ¿sí? El Padre tiene la vida del Hijo, es un Dios, acuérdense, son tres personas distintas. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que procede del Padre y del Hijo, es igualmente Dios, están en esa vinculación, están en esa vida y en esa unidad es hacia donde nosotros tenemos, repito, que estar conscientes. No es algo que nosotros producimos, ¿sí? Es algo que el Señor hace por esa unidad. Entonces, tenemos esa vida en Cristo y como lo acabamos de ver ahorita, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, ¿sí? Entonces, yo quisiera concluir aquí porque yo creo que ya con esto tenemos bastante para masticar, tenemos bastante para procesar y será importante que si hubieron preguntas las podamos ubicar, ¿no? En este tiempo de sobremesa. Entonces yo hasta aquí concluyo. Vamos a dejar ya para el siguiente, la siguiente reunión, la siguiente sesión, vamos a seguir hablando más con respecto al Padre, a Dios el Padre. Entonces hasta aquí dejamos el tema de hoy.